¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Mates con el Profe Bicho. Hoy vamos a revisar un tema del eje forma, espacio y medida. El tema es figuras y cuerpos geométricos. Y sin más preámbulo, vamos a revisar de qué se trata este contenido. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder visualizar con qué o qué es lo que vamos a hacer para introducir este tema muy importante en segundo de secundaria. Pues bien, como ustedes pueden observar, aquí tenemos una tabla que la realicé de manera previa en Excel, donde se observan 8 columnas. En la columna A hay un número progresivo, en la columna B ahí estoy agregando el nombre de cada figura o polígono, en la columna C el número de lados de cada uno de estos polígonos, en el inciso D el número de diagonales desde un solo vértice, ojo con esto, en la columna E el número de diagonales totales. Una cosa es el número de diagonales que tiene un polígono desde un vértice y otra cosa es el total de diagonales que tiene considerando todos sus vértices. En la columna F vamos a encontrar el número de triángulos que se construyen o se forman internamente después de trazar las diagonales desde un solo vértice, que puede ser en cualquier lado, siempre y cuando sea solamente uno. En la columna G tenemos la suma de los ángulos interiores de cada uno de estos polígonos y finalmente en la columna H vamos a encontrar la medida de cada uno de sus lados, es decir, la suma total de los ángulos interiores dividido entre cada uno de sus lados. Más adelante voy a realizar un tutorial para explicarles a ustedes cómo realizar esta tabla utilizando Excel. Pasamos a la siguiente. Bueno, en este tema se aplica una serie de fórmulas que es muy importante desarrollarlas de la manera adecuada para que tengamos los resultados correctos. En la primera fórmula nos va a servir para calcular el número de diagonales desde un vértice. Aquí tenemos la fórmula donde D es la diagonal, N es el número de lados de la figura. Aquí vamos a sustituir si es un triángulo 3, si es un cuadrilátero 4, si es un pentágono 5 y a eso le vamos a restar 3. Insisto, esta fórmula es para obtener el número de diagonales desde un solo vértice. En la siguiente fórmula nos va a servir para calcular el número total de diagonales. Vamos a realizar lo mismo que la fórmula anterior. Aquí ya tenemos el número de lados menos 3. A su vez, ese resultado hay que multiplicarlo por el número de lados de la figura con la que vamos a trabajar y ese resultado vamos a dividirlo sobre 2. Para la fórmula número 3 nos va a servir para calcular el número de triángulos que se van a construir dentro de cada figura una vez que ya se encontraron las diagonales desde un vértice. Únicamente vamos a colocar el número de lados del polígono y restar 2. En la fórmula número 4, esta es muy importante, esta es la fórmula clave, digamos, porque con ella vamos a calcular cuál es la suma total de los ángulos interiores de cualquier polígono. Aquí vamos a restar al número de lados 2 y a ese resultado simplemente lo vamos a multiplicar por 180 y en automático tenemos la suma total de los ángulos interiores. Finalmente, la fórmula número 5 nos va a servir para calcular la medida de cada uno de los ángulos que se forman dentro de estos polígonos o de estas figuras, que es prácticamente la fórmula anterior y donde vamos a dividir a ese resultado, lo vamos a dividir entre el total de lados que tiene la figura o el polígono para saber cuánto mide cada uno de sus ángulos internos. Aquí abajo tenemos un polígono, se trata de un hexágono y aquí se está señalando cuál es el ángulo interno, ¿verdad? Para no olvidar este concepto muy importante y comprender mejor este tema. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva que les estoy presentando, aquí ya estoy dando 3 ejemplos de cómo se aplican las fórmulas.
que muchas las podemos hacer por la mera observación, o nosotros, yo les invito, jóvenes alumnos, que ahí en su libreta, en una hoja, si pueden reciclar mejor, hay que ayudar al medio ambiente, pero si pueden hacer cada uno de estos trazos de manera manual y ustedes verificar por sí mismos que los resultados que se presentan, sobre todo con la tabla, los pueden contrastar con los que ustedes obtengan y ver si está correcto el resultado o no, o hay que realizar algún ajuste. Ahora, en el primer ejemplo podemos observar un triángulo. Desde cualquiera de sus vértices me doy cuenta que no puedo trazar ninguna diagonal. Eso significa que pues tiene 0 diagonales desde un vértice, y como no puedo trazar ninguna diagonal, pues lógicamente no va a tener tampoco diagonales totales, y únicamente vamos a observar que existe un triángulo interno. Ahora, la suma de los ángulos interiores va a ser de 180, ¿verdad? Eso lo sabemos como regla. Me parece que desde la primaria nos explican, casi como ley, que todo triángulo, la suma de sus ángulos siempre va a ser 180. No importa si es escaleno, si es isósceles o es equilátero. En este caso estamos ante un triángulo equilátero, un triángulo regular, que va a medir 60 grados cada uno de sus ángulos interiores, y 60 más 60 más 60 nos da un total de 180, o bien podemos multiplicar 3 por 60 y obtenemos el mismo resultado, 180. Y bueno, abajo tenemos efectivamente la medida de cada uno de sus ángulos interiores. La siguiente figura, el siguiente polígono, es un pentágono, es una figura de 5 lados. Ahora, observen ustedes que en esta parte que estamos señalando con el puntero, con el cursor de aquí de la computadora, estamos trazando diagonales desde este vértice, y podemos observar que desde este vértice que estoy señalando únicamente se pueden trazar dos vértices. Ustedes pueden escoger cualquier otro y van a encontrar el mismo resultado. Por eso les invito a que ustedes lo practiquen en alguna hoja o en su libreta simplemente. También podemos observar que después de trazar esas dos diagonales, ese pentágono tiene 3 triángulos interiores. ¿Sale? Y si ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180, y aquí tenemos 3 triángulos internos, pues podemos multiplicar, ¿verdad?, esos 180 por 3 veces o por los 3 triángulos, y obtenemos el total de la suma de los ángulos interiores, ¿verdad? Ahora, en esta otra imagen, ahí podemos nosotros encontrar el número total de diagonales de este pentágono. Regresando a la fórmula, lo que hacemos es al número de lados restarle 3, eso nos da como resultado 2. A su vez, ese 2 lo multiplicamos por el número de lados, que es 5, y eso nos da un total de 10, dividido entre 2, aunque se oiga un poquito rebuscado, repetitivo, nos vuelve a dar 5, pero finalmente con eso nos damos cuenta que un pentágono tiene en total 5 diagonales interiores, o en total, ¿no? Ahora, aquí aplicando la fórmula que explicamos anteriormente, la fórmula número 4, si al número de lados le quitamos 2, obtenemos 3. Si a eso lo multiplicamos por 180, obtenemos un total de 540. Finalmente, si yo quiero saber cuál es la medida de los ángulos interiores, que aquí los estamos señalando, pues dividimos entre 5, porque son 5 ángulos, ¿verdad? Y eso nos da un total de 108 grados, que es lo que va a medir cada uno de los ángulos interiores. Pasamos al tercer ejemplo, que lo vamos a resolver de manera similar a los que ya estamos explicando o hemos ido atendiendo. El tercer polígono se trata de un dodecágono, una figura de 12 lados. Si nosotros trazamos las diagonales desde cualquiera de sus vértices, vamos a encontrar que tiene un total de 9, o bien aplicamos la fórmula, número de lados menos 3, obtenemos 9. Ahora, para calcular el número de sus diagonales, ¿verdad?, nuevamente, al total de lados le restamos 3 y obtenemos
9, ¿sale? Ese 9 lo multiplicamos por el número de lados y ese resultado, al ser dividido entre 2, obtenemos 54, que es el total de diagonales que tiene este polígono. Y yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes lo realicen para que de viva voz, de viva experiencia, ustedes encuentren estos resultados. Finalmente, aplicando la fórmula, número de lados menos 2 por 180, esto nos da 12 menos 2, 10 por 180, 1800. Y si queremos saber cuánto mide cada uno de los ángulos internos, vamos a dividir entre 12 y eso nos va a arrojar un total de 150 grados. Siguiente, para practicar. Aquí tenemos un ejercicio que nos invita a la reflexión y básicamente se trata a desarrollar estos ejercicios con lógica, con cierto razonamiento para que no haya ninguna equivocación. Dice el ejercicio o el planteamiento: la suma de los ángulos interiores de una figura es de 2340 grados. ¿De qué figura se trata? Si nosotros atendemos la fórmula, que aquí la tengo señalando con el cursor, este 2340 lo habremos obtenido después de multiplicar por 180. Eso significa que hay que invertir la fórmula. En lugar de multiplicar por 180, divido este resultado por 180 y obtengo 13. Y si este 13 lo obtuve de haber restado 2, por lógica, si yo le aumento 2, voy a encontrar el total de lados de esta figura. Por lo tanto, la figura tendrá 15 lados, se trata de un pentadecágonos y aplicando las demás fórmulas me voy a dar cuenta que tiene 12 diagonales desde un vértice, 90 diagonales totales y 13 triángulos interiores. Y por si fuera poco, podemos obtener el resultado de cada uno de sus ángulos interiores, los cuales van a medir 156 grados. Ya para terminar, aquí hay unos ejercicios propuestos que yo los invito a que los realicen en la libreta con las fórmulas correspondientes que ya fueron explicadas en este pequeño video tutorial. Y bueno, tenemos el primero: ¿cuántos lados tendrá una figura cuya suma de sus ángulos interiores es de 4140? Hay que revisar qué procesos vamos a realizar, si hay que invertir la fórmula o qué fórmula vamos a utilizar para poder encontrar esta respuesta. Ejercicio número 2. ¿Cuántos triángulos internos y cuántas diagonales totales tendrá un triacontágono? Los invito a googlear de qué figura se trata un triacontágono. Y número 3. ¿Cuánto sumarán los ángulos interiores de un icoságono? Pues bien, ahí está otro nombre raro, ¿verdad? Extraño. Si no lo pueden googlear, ¿verdad? Pueden buscarlo en un diccionario, una enciclopedia, en su propio libro de texto y es probable que encuentren cuántos lados tiene esta figura. Pues bien, jóvenes alumnos, me despido de ustedes. Cualquier duda, por favor, hay que hacérmela llegar por correo, por Classroom, por WhatsApp, por Messenger, como ustedes gusten. Siempre estamos para atenderlos y ayudarles con este proceso de educación a distancia. De mi parte es todo, soy el profe Bicho, hasta luego.